Tercera parte, los evangelios sinópticos. Esta parte es crucial. La redacción definitiva de los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, marca otro periodo literario, que va del 65 al 80 aproximadamente. La iglesia se difunde ampliamente en el mundo y se aleja cada vez más de los días de Jesús de Nazaret y de Pentecostés. La memoria oral y vital por sí sola se diluye en el tiempo y corre el riesgo de desvirtuar la figura, el mensaje y el misterio de Jesucristo. Se hace necesario un punto de referencia escrito, esencial. Nacen así los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, llamados evangelios sinópticos porque, dispuestos en columnas paralelas, los podemos leer de un golpe de vista y descubrir sus semejanzas y divergencias. La fundamental conformidad del contenido de estos tres evangelios se explica gracias a una común tradición oral, homogénea y bien estructurada que ha precedido a la puesta por escrito de los evangelios, al empleo de las fuentes comunes escritas y a la dependencia de Marcos y Lucas de... Repito esta parte que me acabo de captarla mal. Puesta por escrito de los evangelios, al empleo de fuentes comunes escritas y a la dependencia de Mateo y Lucas de Marcos. Dependencia de Mateo y Lucas de Marcos. Las divergencias, por su parte, son debidas, bien a la diferencia de personalidad y al respectivo punto de vista de los evangelistas, bien a las diversas circunstancias y problemáticas de las comunidades destinatarias de los evangelios. Bueno, aquí cifra la Dei Verbum, la parte 19, que es una encíclica del Vaticano, del Concilio Vaticano II, si no estoy mal. El Evangelio de Marcos está escrito para cristianos provenientes del paganismo, con un lenguaje narrativo popular y un estilo vivo y pintoresco que pone al lector en contacto inmediato con los hechos. Objeto primordial de su narración, el evangelista se propone revelar progresivamente el misterio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1, culminando en la pasión con lo que lo revela como tal al centurión pagano, Marcos 15:39, un inicio y un final. Se ha hablado de Marcos como del evangelio del catecúmeno, una guía para ir gradualmente introduciéndole en el misterio del reino de Dios, Marcos 4:11, por un camino nada fácil de fe y de seguimiento a imitación de los 12. Primera parte. Segundo evangelio, el evangelio de Mateo está escrito para judeo-cristianos y presenta a Jesús como el Mesías anunciado por las escrituras hebreas. Jesús es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, afirmación que abre Mateo 1:23 y cierra Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros. Convencido de que el verdadero judío es, paradójicamente, el que se hace cristiano y entra en la eclesia, Mateo es el único evangelista que pone en boca de Jesús la palabra iglesia, Mateo 16:18 y 18:17. Al referir las palabras de Jesús, reagrupadas en 5 grandes discursos, está pensado continuamente en la vida de la comunidad. Un evangelio que podríamos llamar el evangelio del catequista. Una larga catequesis que guía a los cristianos hacia la formación de una comunidad y traza para ellos un código de vida comunitaria. Bien. Tercer evangelio sinóptico y último. Falta Juan, pero ese no es sinóptico. El evangelio de Lucas alcanza su singularidad en el hecho de ser el primer cuadro del díptico lucano. El evangelio, que es el tiempo de Jesús y la historia de Jesús, y los hechos de los apóstoles, que es el tiempo de la iglesia, la historia de la iglesia. Cuando Lucas escribe, se ha madurado ya el sentido de una iglesia dilatada en el largo tiempo de la historia de la salvación y comprometida en la obra de evangelización y conversión. Su evangelio invita a la iglesia a contrastarse con la solidez, la asfaleia de Lucas 1:4, de los orígenes, o si se quiere, con la auténtica tradición de Jesús, la única que garantiza una auténtica contemporaneidad de la iglesia en cualquier momento de la historia. El Jesús de Lucas es ante todo el Señor y Salvador de todos los hombres, un Cristo misericordioso en continua búsqueda de los pecadores, de los pobres, de los marginados,
pero cuya misericordia no atenúa las radicales exigencias del Evangelio, destacadas particularmente por Lucas, y que el creyente debe traducir a la vida de todos los días. Lucas 9:23. Después del Evangelio del catecúmeno y del catequista, tendríamos en Lucas el Evangelio del cristiano que da testimonio en el mundo. Aquí cita Carlo María Martini otro libro. ¿Cómo define este Evangelio? Los Hechos de los Apóstoles son una continuación del Evangelio. La buena nueva de Jesús Salvador de todos los hombres se hace ahora la buena nueva de la salvación anunciada y testimoniada por la Iglesia Apostólica ante todos los pueblos entonces conocidos. Los Hechos son una obra abierta, un libro cuya conclusión no es un punto final. El apóstol Pablo se halla prisionero en Roma, confinado en una casa con un soldado de guardia y sujeto con una cadena. Hechos 28, 16, 20. Pero anuncia el reino de Dios y enseña las cosas relativas al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento alguno. Hechos 28, 31. La antinomia de Pablo, prisionero pero evangelizador, es la perenne antinomia salvadora de la Iglesia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.